Gracias por participar. Buenas tardes, gracias por participar en este webinar organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales y el Ayuntamiento de Teruel. Un webinar abordando la soledad desde la buena vecindad. Creo que el propio título ya dice o es una declaración de intenciones y un modelo de trabajo. Este webinar queríamos que de alguna manera fuera el 14 de marzo. Y creo que a nadie se le escapa que 14 de marzo son 3 años de la declaración del estado de emergencia. No es casual este día como inicio. Una pandemia que nos hizo poner en marcha como Federación de Asociaciones de Vecinos, a instancias del Ayuntamiento de Teruel, un proyecto, una herramienta para paliar las necesidades vecinales derivadas de ese aislamiento a la gente. Aislados, pero no solos, se llamaba este proyecto que pusimos en marcha. Un proyecto con casi 5.000 actuaciones en la ciudadanía, con casi 300 voluntarios. Las cifras pueden parecer pequeños, pero al que no nos conoce o el que se conecta de fuera de Teruel, tiene que entender que estamos hablando de una ciudad de 36.000 habitantes. Con esta actuación es donde vimos, donde palpamos una realidad social que ya habíamos detectado, pero que no la habíamos visto con la magnitud e intensidad que tenía. Y ya no habíamos previsto la incidencia directa con el volumen de suicidios, ni siquiera habíamos previsto esa relación directa. De ahí nace nuevamente, de la mano del Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales, Acompañándote. Un programa de voluntariado contra la soledad no deseada, pero contra la soledad no deseada tanto en personas mayores como en jóvenes. Una experiencia que está siendo muy importante y útil en la ciudad, que está motivando redes de buena vecindad y un alto número de antenas. ¿Qué llamamos aquí antenas? Tenemos 14 antenas. Pues, por ejemplo, la Federación de Peluqueras son nuestras antenas detectores, el Colegio Oficial de Farmacias, el Colegio de Administradores de Fincas, las clínicas veterinarias y Amigo Mío, o a Asociación de Panaderías, etc. Es decir, esos son nuestros detectores de vulnerabilidades porque la ciudadanía pasa por allí y de alguna manera ellos nos pueden decir cómo está la situación de personas que dejan de ir a la peluquería, etcétera, y nosotros podemos de alguna manera interactuar, siempre de la mano y en colaboración de los servicios sociales del Ayuntamiento de Teruel y en colaboración y de la mano de lo que serían las trabajadoras sociales del SALUS. Un proyecto dinámico donde hay mucho que aprender. Por eso es por lo que hemos concebido este webinar como una herramienta de trabajo y de aprendizaje. Conocer a 3 personas que trabajan intelectualmente con el tema del acompañamiento o el tema de la soledad no deseada es muy importante. Y el martes que viene, conocer de la mano de nuestro programa lo que serían otras 3 experiencias en otros puntos distintos de la geografía española es importante. Sin nada más que deciros, voy a dar paso a Emma Buch, que es la alcaldesa de Teruel, y después de ella interverá Samantha para presentar lo que serían los 3 momentos de hoy brevemente. Pues, Emma, tienes la palabra. Pues, buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un inmenso placer estar aquí compartiendo esta pantalla con unos cuantos turolenses, pero también con muchas personas de otros lugares, y que Teruel sea un referente en cuanto al trabajo a la soledad no deseada. Como me bien ha explicado Pepe Polo, presidente de la Federación Aragonesa de Vecinos, es un programa del cual ya habíamos hablado en alguna ocasión antes de la pandemia, pero cuando surge la pandemia, el 14 de marzo, yo hoy tengo sentimientos encontrados, porque la verdad es que todo lo que no dejamos salir en aquellos momentos duros, pues yo creo que tarde o temprano en algún momento aflorará, y eso lo vemos en la sociedad, en la salud mental está pasando ahora. Y en aquel momento, cuando nos dicen que hay que confinarnos, yo lo primero que pienso es en los más vulnerables. ¿Cómo podemos atender desde el ayuntamiento a todas aquellas personas que hasta ese momento habían llevado una vida pues normalizada? Porque quien está institucionalizado, evidentemente, estaba en una residencia, estaban en otros lugares, pero aquellas personas que salían de su casa de forma habitual y que en un momento determinado, sobre todo por ser mayores, tenían que quedarse en casa. Pensando en que ya habíamos hablado en alguna ocasión de un programa de estas características, llamo a la Federación de Vecinos de Teruel, que inmediatamente se pone a disposición, y entre Ayuntamiento y Federación armamos un programa
que atendió especialmente a las personas mayores, pero que se fue extendiendo en muy pocos días y acabamos atendiendo desde personas mayores a niños a los que el ayuntamiento repartió tablet, pero que a través de ese programa de voluntariado pues teníamos profesores que ayudaban, sobre todo, hay que pensar que los niños que no tenían ordenadores ni tablets porque sus familias tampoco tenían competencias digitales y por tanto desde repartir mascarillas y EPIs a llevar comida a la gente mayor, a ayudar a las familias que no tenían competencias digitales, también un equipo de psicólogas, digo psicólogas porque eran todas mujeres, que atendían a las personas que, bueno, pues que lo necesitaban a través de llamadas telefónicas, hacían un seguimiento, es decir, fue espectacular esos 300 voluntarios que eran de todo tipo, no pensemos solo en llevar comida y medicamentos a la gente más mayor, como digo, abarcaba todos los ámbitos que se pudieran necesitar y que fue un ejemplo de solidaridad. También tengo que decir con mucho orgullo que Teruel es una ciudad tremendamente solidaria y lo demostramos en cada una de las acciones que se llevan a cabo y muchas veces en acciones que son repetidas a lo largo de la geografía nacional me dicen que proporcionalmente Teruel es una ciudad muy solidaria, por tanto yo eso lo llevo con mucho orgullo porque los turolenses somos así, no por casualidad es la ciudad del amor romántico, pero también de todo tipo de amor. Y una vez que concluye o que empezamos a salir ya de la pandemia, del periodo más duro, hacemos la reflexión de que ese programa del que habíamos hablado en alguna ocasión, pero era una idea muy incipiente, tenía ya los mimbres a través tanto de los voluntarios como del programa Aislados pero no solos, llevado a cabo con la Federación y financiado por el Ayuntamiento de Teruel, teníamos ya los mimbres para armar ese programa. Destaco lo de la financiación porque es muy importante. Es un programa de voluntariado, pero al final tiene que tener una estructura profesionalizada para organizar ese voluntariado y que las cosas salgan bien. Es decir, tenemos que tener ese mix de una estructura que sea capaz de organizar ese voluntariado y después de llevarlo a cabo. Y la verdad es que está teniendo un gran éxito porque yo misma he tenido la ocasión de compartir momentos con los usuarios y con los voluntarios. Tengo que decir que muchas veces esos voluntarios también de alguna forma, no en todas ocasiones, pero buscan cierta compañía. Lo que pasa es que cuando uno es mayor parece que se apunta al programa de una manera y la gente joven lo hace de otra. Pero en cualquier caso, la corriente de solidaridad es inversa porque en esta vida cuanto más das, más recibes. Por tanto, todo aquel que colabora de forma voluntaria en el programa Acompañando Teruel da de su tiempo, da de su persona, pero también recibe a cambio pues, mucho cariño. Y como muy bien explicaba Pepe, se trata también de tener una colaboración con farmacias, peluquerías, tiendas, que de alguna forma detectan esas personas que están solas o más que detectar las personas que están solas, detectan también muchas veces si alguien pues, tiene comportamientos que no son habituales y deja de ir a las tiendas y está encerrado en su casa y también pues, eso nos permite acceder y por supuesto algo muy importante es la colaboración con los servicios sociales porque este tipo de programas nunca pueden sustituir a los servicios sociales. Los servicios sociales públicos tenemos un catálogo en el Ayuntamiento de Teruel y por tanto tenemos nuestra atención garantizada a través de ese catálogo, pero siempre hay una parte que es más humana, más emocional, donde por muy buenos profesionales que tengamos las administraciones cuesta mucho llegar o no se puede sustituir. Esa parte más humana y más emocional es la que programas como Acompañando Teruel nos ayudan. Y se trata de algo que por desgracia cada vez hay más en nuestra sociedad, que es esa soledad no deseada. Soledad que puede darse en cualquier momento de la vida. Siempre pensamos en los mayores, pero como muy bien saben nuestras profesionales, también la adolescencia es un periodo muy complicado u otros momentos de la vida donde nos podemos encontrar solos. Y esas personas, pues como digo, no, es difícil que se acerquen a los servicios sociales. No son usuarias de servicios sociales ni por necesidades económicas, ni por teleasistencia, ni por ayuda a domicilio, ni por ningún otro servicio. Este tipo de programas ayudan a esas personas a salir de una soledad no deseada. Es un modelo que es fácilmente aplicable en una ciudad de 36.000 habitantes, pero que se puede llevar a cualquier otro municipio, ya sea mucho más pequeño o mucho más grande.
Bueno, como digo, este modelo se puede llevar a cualquier otro municipio, pero sobre todo también es posible gracias a los profesionales, en este caso, vuelvo a decir, las profesionales que están detrás y delante de este proyecto y que tiran de este carro, y a los cuales pues yo solo tengo que dar palabras de agradecimiento a Samantha, a Nuria y a alguna más que me dejo que está por aquí, y palabras de agradecimiento pues por cómo desarrollan su labor y por el cariño que le ponen a ello. Por tanto, bueno, pues muchas gracias a todas, y lo que espero también de esta webinar y de la siguiente que habrá es que entre todos, intercambiando experiencias, podamos aprender los unos de los otros. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Samantha. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Vale. En primer lugar, agradecer a todos y a todas vuestra participación, agradecerla desde el equipo de Acompañando Teruel, ya no solo yo, que hoy soy la cara visible, sino de Patricia, Celia y Caterina. Agradecer que participéis en un tema que nos aborda a todos, como es el tema de la soledad no deseada. Por ubicar un poco el motivo de estas jornadas, el programa Acompañando Teruel tiene entre sus objetivos el de sensibilizar y concienciar acerca de la soledad no deseada, y al igual que lo hicimos con el documental de la soledad de los que no existen, que fue muy visible, lo queremos hacer hoy aquí con estas jornadas, donde vamos a poner en la mesa, ¿no?, un tema y donde todos vamos a poder conocer y compartir y hablar sobre este tema. Hablamos de la soledad no deseada, como bien ya decían Emma y Pepe, como un sentimiento que no entiende de si vives en una ciudad, de si vives en un pueblo, ¿no? No entiende de entornos, tampoco entiende de si tienes 14 años o de si tienes 80 años. Entonces hablamos de la soledad como un concepto muy amplio al que todos y todas, ¿no?, podemos enfrentarnos en algún momento de nuestra vida. Además hablamos de la soledad como una de las causas más frecuentes en el suicidio y que, por desgracia, tiene una serie de consecuencias, ya no en el ámbito social, sino también en el psicológico y físico. Es por ello que hoy queremos abordar este tema, y lo queremos hacer de la mano de tres grandes profesionales. Hoy, como bien adelantaban, vamos a tener esa primera parte de las jornadas más teórica, y el próximo día, el día 21, continuaremos con una parte más experiencial, donde hay experiencias que ya están abordando la soledad no deseada. Entonces, no me quiero demorar más, porque hoy es el turno de estos tres ponentes, como decía. Así que quiero dar paso al primer ponente, que en este caso es Gustavo García. Además, para mí es un placer presentar a Gustavo, él ya lo sabe, que es nuestro referente, le tenemos un gran cariño, y ya que hoy no me puede torturar con trajes de plomo, pues me hace más ilusión todavía presentarlo hoy aquí. Entre su gran currículum y cosas destacadas que podemos decir sobre él, fue miembro fundador de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, también director del Albergue Municipal de Transeúntes en Zaragoza, en la Residencia Municipal Casa Amparo. También ha sido asesor del consejero de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, y ha puesto en marcha la organización de los servicios sociales de base en Aragón. Ha sido director técnico del Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el Ministerio de Asuntos Sociales, y un amplio currículum más que, si me pongo aquí a detallar, igual no acabamos hasta las 7 de la tarde con su currículum. Así que, como ya he dicho, doy paso a Gustavo y bienvenidos a todos. Tienes 20 minutos para hablar y presentar tu estudio, y muchas gracias a todos por participar. Bueno, pues muchas gracias, Samantha, gracias, Pepe, gracias, Emma. Sabéis que soy un admirador de vuestro proyecto, he tenido el privilegio de compartirlo casi desde el principio, y sobre todo nada más destacar dos cosas de por qué me parece que sois admirables. Primero, porque es un proyecto que nace de la vecindad. Yo no entiendo una lucha eficaz contra la soledad si no nace del propio tejido social, nace del tejido vecinal. Y luego habéis tenido la suerte y el acierto, en este caso el ayuntamiento, de tener el apoyo institucional. Sin apoyo institucional también sería muy difícil conseguir los objetivos. La complementariedad entre ese impulso vecinal, que es quien lanza esa chispa, ¿no?, y ese apoyo de las instituciones, yo creo que es lo que está garantizando, ha garantizado el éxito del proyecto y lo seguirá garantizando en el futuro, estoy seguro, y sois esa referencia que a mí me gusta siempre comentar cuando hablo de cómo se puede abordar estos temas. Y sin más, voy a entrar en un tema
que es bonito, me hace ilusión. Ya es hora de que me pongáis a hablar de temas interesantes como son los bares, ¿verdad, Lucía? Algunos es que es un tema que llevamos en lo vocacional. Bien, pues vamos a hablar de bares. Voy a poner la presentación a ver si hay suerte y la pantalla compartida funciona. Ahí estamos. ¿Está funcionando, Samantha? ¿Lo veis bien? Sí, bueno, no te digo bien. Sí, sí, funciona, lo vemos Sí, todo, perfecto. sí, lo que yo no sé es si ahí estamos. Sí, no, yo quería llevarla para atrás, pero no hay manera. Ahí estamos, ahí. Vale. Bueno, pues voy a entrar en el tema, voy a ajustarme a los 20 minutos. Bueno, lo primero, quizás os llame la atención que una entidad como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales abordemos un tema como este. Puede parecer incluso algo, pues no sé, frívolo, ¿no? La verdad es que no es nuevo, ¿eh? Cuando estábamos poniendo en marcha los servicios sociales de base en Aragón, que fueron de los primeros de España, y recuerdo las zonas del Sobrarbe en este caso, y también alguna zona muy rural de Teruel, nosotros planteábamos en el gobierno de Aragón, desde la Consejería de Acción Social entonces, planteábamos la importancia de los bares, que era como un auténtico servicio público, lo considerábamos. De hecho, decíamos que en vez de apostar en pequeñas localidades de esas zonas, recuerdo muy bien esas zonas del Sobrarbe, en vez de hacer centros sociales, era más útil apoyar el bar que existía para que fuera ese lugar de encuentro, de relación vecinal, más allá de un servicio hostelero, ¿no? Entonces ya desde entonces, fijaros, desde principios de los años 80. Luego más adelante, ya en los años 90 y en los años 2000, desde la asociación y desde los colegios profesionales de trabajo social, desde el Consejo General, llegamos a un convenio con el Colegio de Físicos, fijaros, para colaborar en materia urbanística, en el tema de los congresos nacionales de medio ambiente, y lideramos un grupo que era la ciudad socialmente sostenible. Desde el urbanismo analizábamos la importancia del comercio de proximidad en las ciudades y pueblos socialmente sostenibles, y decíamos que uno de esos comercios esenciales eran los bares, que tenían características especiales, ¿no? Y sobre todo en zonas rurales. Es decir, que ya es un tema que nos viene de lejos. Tuvimos después la suerte de contar con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Hostelería de España para llevar a cabo un estudio que nosotros no teníamos medios para realizarlo, ya con rigor, de alguna manera, metodológico, rigor científico. Hicimos claro, porque hablar de este tema, si no lo fundamentas con unos datos, con una investigación seria, bien realizada, pues eso puede dar la sensación de que estamos hablando de algo frívolo, y no es eso, aunque sea un tema que es eso animoso, pero no es un tema que queramos tratar con frivolidad. Entonces encargamos ese estudio a una empresa especializada, llevó a cabo una investigación a nivel de todo España y de todas las comunidades, y luego se complementó con una investigación cualitativa en la que vosotros, por cierto, la Federación de Vecinos de Teruel, participasteis como una o más de los expertos que consultamos desde la parte social, porque era parte social y parte hostelera. Bien, en este estudio lo primero que hicimos fue constatar esto, que España es un país de bares. Pero esto con datos, es decir, constatamos que casi 9, el 85% largo de las personas usuarias de servicios de la hostelería, que somos prácticamente todos y todas, no los usaban solo como un servicio más, sino que tenían establecimientos hosteleros de referencia. Es decir, lugares, bares, establecimientos hosteleros que eran parte de su día a día o que tenían significado en su día a día, que no eran un lugar de paso, que era un lugar donde te conocen, donde frecuentas, donde tienes relaciones sociales, vecinales, de trabajo, de lo que sea. Esa fue la primera constatación, que el 85,5% tenían lugares de referencia. Un 23%, lo veis ahí, tenía un lugar de referencia, un 62% tenían más de uno, o teníamos, porque yo me incluyo en ese grupo, y solamente un porcentaje pequeño, el 14,5%, no tenía ninguno, o sea, usaban los servicios hosteleros, pero no los tenía ninguno como referencia. Claro, a partir de ahí, lo primero que nos preguntamos es cuáles eran esos servicios hosteleros de referencia. Evidentemente, para algunas personas puede ser un lugar de ocio nocturno, o un chiringuito de playa, o un restaurante de cierto nivel, donde se reúna con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. Para la inmensa mayoría de las personas, los establecimientos hosteleros que reflejaban ese espacio de relación, de proximidad, de convivencia, de vida cotidiana, son los bares más tradicionales. El bar-restaurante, el bar-cafetería, el bar-terraza y el bar de tapas. Los veis ahí. Esos son los 4 lugares de referencia. Claro, ya teníamos con esto la base para la investigación. Y lo que hicimos fue toda la investigación, canalizarla en torno a esas 2 dimensiones. Por un lado, los que teníamos algún bar, algún establecimiento de referencia, y los que no, por otro,
Y la otra dimensión, ¿cuáles son esos establecimientos de referencia? Que son los bares tradicionales, con lo cual ya desechábamos otro tipo de establecimientos. Nuestro estudio se centra en esos bares, en los que se centra o donde se articulan las relaciones vecinales o sociales de convivencia. La primera cuestión destacable que nos encontramos en el estudio es constatar que las personas que tienen o que tenemos algún establecimiento hostelero de referencia, algún bar de referencia, tenemos estadísticamente dos características que nos diferencian de quienes no la tienen. Es decir, una mayor satisfacción vital y una mayor confianza vecinal. Claro, no podemos decir con los resultados de este estudio si es causa o efecto. Es decir, si tener un bar o varios bares de referencia, donde vamos de manera habitual, o los fines de semana, o por las tardes, o a media mañana a compartir el almuerzo con los compañeros de trabajo, o el viernes cuando yo voy a mi pueblo de 8:30 a 9 estoy siempre en el bar de la terraza porque allí me veo con el pueblo. Es decir, si eso me produce mayor satisfacción vital y mayor confianza vecinal, o al revés, el que yo tenga esa mayor satisfacción vital y mayor confianza vecinal hace que sea más propenso a utilizar esos bares como lugares de referencia, de relación, de vida cotidiana de alguna manera. Pero lo cierto es que contribuyen. Yo estoy convencido de que existe esa relación, esa simbiosis entre tener un establecimiento hostelero de referencia, un bar de referencia, con mayor satisfacción vital y mayor confianza. Vamos los que tenemos esas características, pero al mismo tiempo eso refuerza ambas. Solamente con esto ya podemos pensar la importancia que tienen los bares en la cultura española, en todos los territorios, en relación con la vida de las personas. Es decir, nos hace vivir más felices, dicho así de manera resumida, y tener mayor propensión a colaborar, a participar socialmente. Ya veis que tienen ya con esto un impacto importante en lo que estamos hablando, que lo específico que estamos hablando, que es la soledad. Veis ahí estadísticamente los resultados sobre 5, lo que supone estadísticamente los que tenemos alguno más bares de referencia y los que no tienen ninguno. Ya veis ahí la confianza vecinal, como es sensiblemente superior entre las personas que tenemos bares de referencia y los que no lo tienen. Es decir, refuerza la confianza vecinal. Es decir, las relaciones entre vecinos, que es lo importante, lo que hace sociedad. Si no vivimos en una sociedad atomizada, que es una sociedad empobrecida, sin duda ninguna. Y a partir de ahí estudiamos lo que son las funciones sociales de los bares. O sea, aparte de este impacto en la vida personal y en la vida colectiva, estudiamos cuáles son, a juicio de las personas que utilizan estos servicios, los bares, cuáles son las funciones que cumplen socialmente. Y encontramos 5 funciones muy claramente definidas. Favorecen las relaciones directas, el tener bares de referencia. Evitan el aislamiento y la soledad. Aportan seguridad al entorno, esta fue muy llamativa. Proporcionan servicios personales y favorecen la cohesión social y la integración. Fijaros, la primera de ellas. Favorecen las relaciones de proximidad. Es muy importante porque vivimos en una sociedad donde la era de la comunicación se dice, y sin embargo, en la era de la comunicación es cuando más sentimos el aislamiento, la soledad, porque sustituyen a veces, no siempre, pero sustituyen a veces las relaciones mediatizadas, sustituyen las relaciones cara a cara, las relaciones personales. Crear lugares de encuentro, tanto a nivel público, espacio público de encuentro, oportunidades de encuentro, espacios de encuentro, es fundamental para evitar ese aislamiento social al que nos pueden llevar una sociedad de la comunicación mediatizada. Y en este sentido, los bares de proximidad, no cualquier bar, esos bares de proximidad, los que hemos hablado antes, y que además están accesibles, cercanos, próximos, en el pueblo, en el barrio, en la localidad, es importantísimo para que la sociedad actual siga siendo una sociedad vitalista y cohesionada con relaciones sociales. Bueno, ya veis algunos de los resultados, cómo los destacan y los valoran como punto de encuentro vecinal y de amistades. Destaca mucho que las personas en nuestra cultura destacan el que los bares se utilizan cada vez más para compartir con otras personas eventos deportivos, para ver fútbol y no fútbol, y que sobre todo favorecen y generan vida vecinal. Lo de que evitan el aislamiento y la soledad, sin ninguna duda,
tiene una importancia tremenda. Es decir, los bares, antes hablabas de las antenas, los llamáis, o sensores, de alguna manera, ¿no? Todos los proyectos de lucha contra la soledad, o muchos, tienen este rasgo en común que a mí me parece importantísimo, detectores de soledad. Bueno, pues en los bares de proximidad, insisto, no lo olvidéis nunca. Un bar de pueblo, un bar de barrio, el bar de la esquina, que decía Sabina, que no te quiten el bar de la esquina, son lugares donde se detectan las situaciones de soledad y donde se pueden evitar las sensaciones de soledad, donde muchas personas que de otra manera estarían solas encuentran oportunidades, espacios y sobre todo oportunidades de relación y de convivencia. Lo de que aportan seguridad, os decía antes que fue muy llamativo, llamó mucho la atención que una de las conclusiones del estudio es que aportan seguridad. Ya lo creo que lo aportan. Si tú llegas a un pueblo en invierno a las 8:30 de la tarde, a las 9, que ya es de noche, está aquello solo y de repente ves las luces de un bar y que hay alguien en el bar, es que, bueno, eso te da una sensación de seguridad. Y lo mismo pasa en una calle de una ciudad. Una calle desierta sin bares es un problema. De hecho, en Zaragoza estudiamos en el mapa de riesgos de la ciudad de Zaragoza algunas zonas que tradicionalmente eran de día zonas muy normalizadas. Pensad los que conocéis Zaragoza en la Plaza de los Sitios, por ejemplo, y de noche, cuando desaparecía toda la actividad institucional, el museo, lo del cuartel ese del ejército, lo de los edificios oficiales, por la noche siempre era un espacio de vida marginal, de toda la vida, hasta que empezaron a haber bares en los alrededores. En cuanto empezaron a haber bares, esa zona está totalmente normalizada y puedes pasear de día a de noche y es una zona de convivencia vecinal absolutamente normalizada. Mirad, a raíz del estudio, un medio, en este caso de Segovia, el Adelantado de Segovia, uno de los artículos que dedicó al estudio, comenzaba diciendo, la semana pasada en tal localidad, citaba un pequeño pueblo, a las 8:30 de la tarde se declaró un incendio en una vivienda. Por suerte, estaba el bar abierto, se dieron cuenta los usuarios, los que estaban allí en el bar, y corrieron a apagar el incendio. Cuando llegaron los bomberos les felicitaron por la actuación. Y el dueño de la casa les invitó a todos a ir al bar y les invitó a una ronda porque le habían apagado el incendio. Si no está el bar abierto, esa casa arde y no se entera nadie, o arde la casa de al lado también. Es decir, claro que aportan seguridad al entorno. A veces se habla de la hostelería y de los bares. Claro, en las zonas donde están saturadas de bares puede ser un problema incluso de inseguridad, pero el bar ese de proximidad, el bar de barrio, el bar de pueblo, el bar de la esquina, aporta mucha seguridad al entorno. De hecho, los itinerarios seguros que se trabajan en algunas ciudades y pueblos para niños, niñas, para ir al colegio, para mujeres o para... cuentan con los bares como puntos que aportan seguridad. Proporcionan servicios personales cada vez más. Están cubriendo muchas necesidades de personas que van a ellos a comer. Incluso, fijaros, hay quien los prefiere a ir a un centro social o a un comedor social del mayor o lo que sea. Prefieren, les parece más normalizado, menos, no sé, menos estigmatizante. Muchas personas tienen esa mentalidad todavía y prefieren ir a los bares. En los bares te guardan las llaves de casa el que no vive en el pueblo o de la persona mayor que vive sola. Es decir, se están proporcionando muchísimos servicios desde los bares. De hecho, la experiencia vuestra en Teruel y en otras provincias como en Soria de los centros multiservicios es una prolongación de la función tradicional de un bar que presta otros servicios necesarios para un pueblo y que ya no existen esos servicios de comercio o de otro tipo. Favorecen la cohesión social e la integración. Sin duda ninguna es el espacio de encuentro de todos y de todas. Y cuando digo de todos y de todas, pues también es eso, el lugar para el que viene de fuera, para el inmigrante, para la persona diferente. Son lugares que tienen mucha importancia para favorecer esas relaciones y para normalizarlas. Los bares son espacios, en principio, insisto, siempre el bar de proximidad. Esos establecimientos, bares tradicionales de barrios, pueblos, son lugares donde nos igualamos todos de alguna manera. Y esa igualdad es lo que facilita que el recién llegado, el diferente, también pueda ahí compartir y tener ese marco de relaciones que en otros contextos a lo mejor no lo tendría. Hay características, voy muy rápido porque no quiero abusar del tiempo. Samantha, si me paso, me vas avisando cuando me falten 3 minutos o así y me modero. Hay características que condicionan las respuestas en este estudio. Las personas de menor edad, fijaros, esto es curioso, valoran de manera destacada una función novedosa de los bares, aunque no sonará muy novedosa, pero a mucha gente sí le ha llamado la atención. Los bares como lugares informales de trabajo. Esto es importante porque es una nueva función que yo creo que cada vez van a tener más los bares. Es decir, no solo para el teletrabajo, que también, sino como lugares donde se prolongan reuniones de trabajo
en un ambiente, en un clima mucho más menos formalizado y por eso a veces más favorable a la creatividad, a la innovación, al acuerdo. Es una función importante. Las mujeres valoráis más la función de los bares como favorecedores de inclusión social, y las personas que viven en zonas rurales, conforme aumenta, conforme se reduce el tamaño de la población, se aprecia más el papel, las funciones sociales de los bares se valoran mucho más que las personas que vivimos o que viven en grandes ciudades. Y por último, el estudio lo hemos terminado, o lo terminamos, haciendo un análisis del territorio. En el análisis del territorio nos sale, pero claro, esto es engañoso, nos sale que el 99,7% de la población vive en municipios que tienen bares. Claro, hablamos de municipios, no hablamos de núcleos de población. Veréis por qué. De hecho, cuando hacemos los mapas, el mapa de comunidades, ahí veis que una por encima del resto tiene un porcentaje de población alto, un 3% casi de población que vive en municipios sin bares. Les seguimos Aragón y Navarra y La Rioja, fijaros ese entorno territorial, pero si descendemos a nivel provincial, fijaros dónde están las provincias con mayor porcentaje de población sin bares, que vive en municipios sin bares. Está mi provincia, Soria, Palencia, Zamora, ahí lo ves, Ávila, Teruel estáis también en ese nivel, más o menos. Pero claro, yo siempre decía que si hiciéramos el mapa de la España que sí que tiene bares, encontraríamos algo parecido. Quiero decir, en Cádiz no hay ningún municipio sin bares, pero es que en Cádiz el municipio más pequeño a lo mejor tiene 10.000 habitantes. En Galicia no hay ningún municipio sin bares en todo Galicia, pero es que Galicia tampoco hay municipios sin bares, pero hay municipios que tienen muchas aldeas y posiblemente hay aldeas de 150 habitantes en Galicia, no hemos llegado a ese nivel de análisis, que no tengan bar. Sin embargo, en Teruel, en Soria, tenemos municipios de 70 habitantes que tienen un bar glorioso, vamos, que está funcionando muy bien y que es un centro de relación vecinal. De hecho, una de las partes más duras del estudio y por otra parte más interesantes fue que visitamos más de 3.000 municipios uno a uno en Google. Claro, ojalá hubiéramos ido bar a bar. Ahora luego no sé cómo hubiera terminado la ronda, pero entramos uno a uno a más de 3.000 municipios y visitando los bares por Google, pero visitábamos su ubicación, veíamos sus fotos y veíamos sus reseñas. Claro, no es lo mismo. Imaginaros un municipio, y estoy pensando en uno de 500, 600 habitantes de Granada, que tiene un bar muy majo en la carretera, de la antigua carretera que iba por la costa. Ahora han hecho una autovía que va por el interior. El pueblo, lo que es pueblo, está a 5 kilómetros de la costa. Entonces, en ese municipio oficialmente había un bar, pero ese bar no era un bar de proximidad. Era un bar bueno para el que vamos por la carretera antigua y paramos a tomar algo. Es un bar muy majo, yo lo conozco, pero no era un bar de proximidad para los vecinos del pueblo. ¿Entendéis? Entonces, hemos visitado más de 3.000 municipios. Vamos, yo ahora voy de viaje por zonas de Burgos y paso en Monsegué de la Emparedada. Digo, mira, el mesón de la cantina de la estación. O sea, es que ya casi los tengo en la cabeza todos. Entonces, encontramos que hay muchos municipios, sobre todo en las provincias que aparentemente más despobladas, Soria, Teruel, Guadalajara, Ávila, Zamora, La Rioja también y Navarra también, donde realmente hasta pueblos muy pequeños, diminutos, tienen bares y bares que ves las reseñas, ves la actividad, ves las fotos y, jolines, que son bares muy apreciados y son un puntal importantísimo en el pueblo. Termino ya esta intervención para no consumir más de los 20 minutos. Eso, comentando, fijaros, aún en una de las entrevistas que nos hicieron a raíz de este estudio, además en un medio potente, en La Ventana de la cadena SER, nos entrevistaron a dos personas, a un alcalde de un pueblo de Teruel y a mí. Y al alcalde del pueblo de Teruel, el presentador de La Ventana, le hizo una pregunta, le dijo, alcalde, sé que lo que le voy a preguntar es políticamente incorrecto, a lo mejor no me contesta lo que usted quiera, pero entre que le cierren la escuela en su pueblo o que le cierren el bar, ¿qué cree usted que es más grave? Y el alcalde dijo, pues mire, le voy a decir, yo tengo una hija, creo que dijo de 4 años, 5, y en este pueblo son 3 o 4 niños. Los llevan todos al pueblo de al lado, que está a 5 kilómetros. A mí me gusta que se relacione con más niños, no solo con los 3 o 4 del pueblo. Y bueno, no es demasiado problema. Dice, pero si me cierran el bar, no puedo sustituirlo y pierdo un espacio imprescindible para la vida de las personas. Es decir, en las zonas rurales especialmente, no solo en las rurales, insisto, el tema de la soledad se vive en lo rural, lo habéis dicho muy bien al principio, y se vive en lo urbano.
y se viven los mayores y se viven los no mayores. Bueno, pues los bares son establecimientos insustituibles. El bar, insisto, el bar de proximidad, no se pueden sustituir por centros sociales ni por nada. Los bares en nuestra cultura son establecimientos imprescindibles para que las personas podamos relacionarnos y no nos encerremos en casa como los trogloditas en las cuevas ahora que vivimos en la era de la comunicación. Me ha ajustado el tiempo, ¿verdad, Susana? Samantha. Pues, Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo, llegados a este punto, tengo que pediros un favor a todos y es que por favor no nos abandonéis para iros al bar. Gracias por contarnos todos los beneficios del bar, pero bueno, esperaros por favor hasta las 7:30, ¿vale? Bueno, nada, yo agradecer, como veis hemos empezado fuerte, hemos empezado con un antídoto, ¿no? Como él decía, contra la soledad no deseada y contra la despoblación. Y ahora vamos a seguir con, ya hemos hablado del antídoto, ahora vamos a hablar más en profundidad de qué es la soledad no deseada y cómo afecta, ¿no? Especialmente en el ámbito psicológico. Para ello doy paso a María del Sequeros, es psicóloga general sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y es investigadora y profesora predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como bien he dicho, pues está investigando sobre los aspectos psicológicos del proceso de envejecimiento, sobre todo en el tema de los cuidadores y de los sentimientos que se generan, ¿no? En las personas mayores y los sentimientos de soledad. Así que todo tuyo, María, y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Samantha, y muchísimas gracias a todas y todos los que estáis detrás de la organización del webinar, que es estrictamente necesario. Especialmente gracias a Pepe Polo por invitarme y ahora comenzaré a hablar de ello, pero también a mis compañeros con quienes he estado trabajando en la red Soledades. Entiendo que se ve la presentación, ¿verdad? No sé si me podéis confirmar. Fenomenal, gracias. De hecho, veía algunas caras conocidas, en concreto he visto a Maxi, a Bernardo, que conforman la red, y voy a intentar también ajustarme al tiempo después de esta interesantísima ponencia. Como comentaba Samantha, mi intención es poner un poco más el foco en gran variedad de factores que pueden estar ligados a estas situaciones de soledad no deseada. Por supuesto, ya nos avanzaban uno, la presencia o no del bar de la esquina. A partir de aquí, en nuestro equipo, yo en concreto estoy incluida dentro de un equipo de investigadores que conforma el grupo Cuidemos. Desarrollamos en colaboración con la red Soledades un pequeño estudio con el objetivo de ver prevalencias de soledad y analizar algunos factores que pudiesen perdonad, estar asociados a estas situaciones de soledad no deseada. Probablemente la primera pregunta es ¿qué es la red Soledades? Con quien muy probablemente podáis comenzar también a trabajar. En concreto, esta red es una unión de organizaciones que deciden colaborar y coordinarse para luchar contra las soledades no elegidas, contra los aislamientos no deseados, intentando mejorar la calidad de vida de las personas que las sufren e intentando llegar cada día a más de ellas. Esta asociación está en el Registro Nacional de Asociaciones desde diciembre del año 2021. Probablemente, como decía, mis compañeros de la red que están aquí puedan dar información muchísimo más actualizada y precisa de la red que yo, pero en términos generales, esta es la idea con la que nace la red. Y a partir de aquí han pasado muchísimas entidades, organizaciones, tanto a conformar la red, como a colaborar con la red, como a haber colaborado en el pasado. Entre muchísimas otras estaríamos nosotros, el equipo de investigación Cuidemos, incluyendo además la Plataforma de Voluntariado de España, Asociación contra la Soledad, EOMA, Grandes Amigos, ya digo, entre muchas otras organizaciones o entidades. Específicamente los objetivos que tiene esta red es la lucha contra la soledad no deseada y la mejora de la calidad de vida en las personas que sufren esta soledad no deseada, incluyendo a personas en situaciones más delicadas, como a quienes cuidan de dependientes o a quienes pueden padecer cualquier tipo de demencia. Siendo un poco más específicos, sus objetivos van ligados a atender a las personas vulnerables, construir un modelo de sociedad donde todas las personas puedan tener relaciones sólidas y de apoyo mutuo entre familiares, amistades y en la comunidad donde se vive, especialmente en esas situaciones de una mayor vulnerabilidad o riesgo de soledad. Conseguir que la soledad
sea reconocida y veamos que existe esta problemática y no se viva desde esa visión estigmatizada a estar en una situación de soledad. Por otra parte, promover la elaboración de protocolos de actuación donde las diferentes administraciones y redes sociales colaboren y promover una estrategia común, transversal y coordinada. Especialmente ligado a estos últimos objetivos, parecía evidente la necesidad de disponer de datos actualizados tanto de prevalencias de soledad como de aquellos factores que pudiesen estar ligados a esta aparición de una mayor sensación de soledad no deseada. Con este objetivo, en el año 2021, se decide hacer esta colaboración con la red y el equipo Cuidemos, lanzando una pequeña encuesta para atender a estas situaciones. A la hora de desarrollar esta encuesta ponemos el foco en la literatura previa. De hecho, partimos de estas definiciones muy consolidadas en la literatura que definen esta situación de soledad como una condición psicológica debilitante caracterizada por una profunda sensación de vacío, inutilidad, falta de control y amenaza personal que surge de la percepción de discrepancia entre el deseo en las relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales reales, incluyendo ya esta definición ese componente de dolor emocional que va ligado a las situaciones de soledad no deseada. Específicamente, revisando la literatura previa, encontramos que existen determinados factores que se asocian con un mayor riesgo de reportar niveles más elevados de soledad. Estos factores sistemáticamente se han repartido en 3 categorías: los factores demográficos, como vivir solo o sola, un bajo estatus socioeconómico, ser inmigrante en una cultura diferente. Factores de salud, como las enfermedades cardíacas, hipertensión, enfermedades pulmonares, mentales o deterioro cognitivo. Y por último, factores socioambientales, como las jornadas laborales extensas, la emergencia de la comunicación digital, teletrabajo. Probablemente aquí podríamos ligarlo con la comunicación anterior y partir de esa disminución de bares en algunos contextos, probablemente muy principalmente en los contextos rurales. A partir de aquí, lanzamos esta pequeña encuesta desde mayo del 2021, es decir, de manera posterior a la situación que vivimos con la pandemia. Y finalmente obtenemos la respuesta de 406 adultos entre 18 y 89 años, con una edad media de unos 50 años y, como en casi todas las encuestas, siendo mayormente mujeres quienes participaron. Bueno, como veréis, este estudio se desarrolla con unos recursos limitados y por tanto no se accede a un tamaño muestral muy amplio, y lo destacaré a lo largo de estos minutos varias veces, pues no nos permiten llegar a unas conclusiones demasiado sólidas. Sin embargo, lo que sí vemos es que los resultados son consistentes con los que se han encontrado en otros estudios y que además nos permiten hacer este primer dibujo preliminar de prevalencias y factores asociados. En concreto, esta primera gráfica que aparece en la diapositiva muestra la respuesta que estas personas dieron al ítem "me siento solo o sola". Como veis también en la tabla, únicamente un 33% de las personas encuestadas referían no sentir nunca soledad no deseada. Por tanto, más del 65% de las personas que respondieron a esta encuesta ya referían encontrarse, al menos raramente, en una situación de soledad no deseada. Si tomamos en cuenta que esta encuesta se realizó mediante un muestreo de conveniencia, es decir, se lanzó este enlace a la gente de nuestro entorno, se lanzó a partir de las entidades que conformaban la red y decidieron participar en el estudio. Por tanto, todas las personas a las que les llegó este enlace parten de una base de estar al menos mínimamente conectadas para que este enlace les llegue, tener acceso a nuevas tecnologías, al menos tener unos conocimientos de uso de estas aplicaciones digitales. Los rellenamos con la plataforma Qualtrics. Es decir, parece una muestra con unas características ya más depuradas, y aún así encontramos un porcentaje elevadísimo de soledad no deseada. Veis a continuación en el gráfico estos mismos datos, pero segmentando la muestra a los participantes en mujeres y en hombres.
Como en la mayor parte de los estudios previos, las mujeres reportan una mayor soledad que los hombres, en concreto solo un 24%, casi un 28% de las mujeres reportan no sentir soledad, frente a un 46% de los hombres. Si bien es cierto que aquí podríamos abrir el debate a la expresión emocional, el etiquetado, pero la realidad es que en las encuestas, al menos en el autoinforme, en aquello que reportan, lo que encontramos es que las mujeres tienden a reportar una mayor soledad. Veis a continuación estos mismos datos, pero en este caso segmentando la muestra en grupos de edad. Inicialmente el grupo de 18 a 30 años, 31 a 45, 46 a 60, 61 a 75 y 76 a 89 años. De entrada aquí, incluso partiendo de la gráfica, es evidente cómo esa columna verde que implica la respuesta nunca me siento solo, crece a medida que aumenta la edad, o al menos a medida que aumentan estos grupos segmentados de edad. Del mismo modo, los porcentajes, especialmente si aunamos el porcentaje de con frecuencia y a menudo reportar este sentimiento de soledad, disminuye a medida que aumenta la edad. Nos encontramos, por tanto, que aquellos que reportan una menor soledad no deseada son las personas mayores. Bueno, al final de la presentación retomaré esto y probablemente entiendo que en la siguiente ponencia es un tema que se tratará en profundidad, pero si bien es cierto que durante la situación que pasamos con la pandemia, aquellos que tuvieron unas restricciones mayores a la movilidad, bien sea por recomendaciones, etcétera, etcétera, fueron las personas mayores, es quienes pasado este periodo han reportado una menor soledad. Quizá esto debería darnos también una información muy valiosa a la hora de realizar estrategias contra la soledad no deseada. Veis en esta gráfica estos mismos datos, en este caso segmentando la muestra en aquellas personas que reportaron vivir en un contexto rural y aquellas que reportaron vivir en un contexto urbano. Aquí es un poco más complicado ver las diferencias, si bien quienes viven en un contexto rural reportaron en mayor medida no sentir nunca soledad, parecen porcentajes ya muy cercanos, especialmente cuando tomamos de forma conjunta el porcentaje de personas que responden nunca y raramente en el entorno rural y en el entorno urbano. En este caso analizamos estos mismos datos segmentando la muestra en quienes viven solos y quienes no viven solos. Tal y como era previsible, lo que encontramos es que aquellas personas que viven solas reportan no sentir nunca soledad en un 36% y aquellas personas que sí viven solas, perdonad, aquellas personas que no viven solas reportan nunca sentir soledad en un 36% frente a aquellas personas que sí viven solas en las que ese porcentaje de nunca aparece tan solo en un 18%. Sucede lo mismo si aunamos los porcentajes de respuesta de con frecuencia y a menudo. Aquellas personas que sí viven solas refieren sentir soledad con frecuencia o a menudo en alrededor del 35% de los casos, frente al 16-17% de quienes no viven solos. De nuevo aquí, analizando en este primer vistazo con gráficos los datos, aparecen diferencias entre estas muestras segmentadas. Vemos a continuación el porcentaje de soledad reportada, de nuevo atendiendo a estos mismos opciones de respuesta, en función del nivel de educación, desde la educación primaria únicamente, lo que sería unos 6 años de educación formal, hasta los estudios de posgrado, incluyendo estudios de máster, de doctorado. En este caso, especialmente en la columna de a menudo, vemos como los datos son bajísimos a menor nivel de estudios y van aumentando. Sin embargo, especialmente en estos datos debemos tomarlos con muchísima cautela, teniendo en cuenta que el tamaño muestral en algunos de los grupos es muy limitado. Por tanto, quizá aquí analizar estos datos mediante la segmentación de la muestra no es lo más conveniente. A excepción de esto, no aparecen a primera vista unas diferencias muy claras entre estos grupos. Teniendo en cuenta la situación laboral, segmentamos la muestra en aquellos que sí se encuentran trabajando y aquellos que no.
Y vemos cómo quienes están trabajando de forma activa reportan tener soledad en un porcentaje superior a quienes no se encuentran trabajando de manera remunerada en la actualidad en esta encuesta. Paso para terminar con este primer vistazo con los gráficos a la salud autopercibida. Es decir, en este caso no tenemos en cuenta un criterio de salud objetivo, sino una pregunta subjetiva en la que le preguntábamos a los encuestados cómo consideraban que era su salud general. Muy buena, buena, normal o mala. En estas gráficas, casi en el primer vistazo, parece evidente cómo aumenta el grado en el que reportan soledad aquellas personas que reportan una peor salud autopercibida. Una vez hicimos este análisis preliminar de prevalencias para ver de manera rápida los datos, decidimos incluir estas variables sociodemográficas y de salud autopercibida de manera conjunta para ver cuáles eran las variables que contribuían a explicar o estaban más asociadas a reportar una mayor soledad. En este caso hicimos una regresión lineal, quizá aquí me meto en términos un poco más estadísticos. Lo que encontramos al analizar de manera conjunta todas estas variables es que en primer lugar el género era uno de los factores que estaba asociado, pese a incluir todas las variables, con reportar una mayor soledad. Específicamente las mujeres reportaron una mayor soledad que los hombres. En segundo lugar, y siendo la variable que mostró una asociación más elevada, la edad, y de nuevo, como ya veíamos en el gráfico, lo que nos indica es que aquellas personas que tenían una mayor edad reportaban una menor soledad. Por otra parte, vivir solo, de nuevo, como ya indicaban los gráficos, aquellas personas que viven solas reportan una mayor soledad frente a quienes no viven solos. A continuación, trabajar de forma remunerada. De nuevo encontramos que quienes no trabajan de forma remunerada reportan una mayor soledad frente a quienes sí se encuentran trabajando de forma remunerada. Y por último, una salud percibida mejor. En este caso, aquellos que reportaban una mejor salud percibida reportaban una menor soledad. La inclusión de todas estas variables de forma conjunta explicaba o permitía ver la varianza en la variable me siento solo en un 22% del total y el modelo ajustaba de manera significativa. Por tanto, en este primer vistazo general vemos estas 5 variables que podrían ayudarnos a poner el foco a aquellas personas con un mayor riesgo de estar en una situación de soledad no deseada o padecer una situación de soledad no deseada. Finalmente, este cuestionario incluía algunas medidas de salud emocional, específicamente síntomas de ansiedad y de depresión, y en un vistazo rápido analizamos la asociación mediante una correlación de la variable me siento solo, esa respuesta a este ítem, con los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. ¿Qué encontramos en este caso? Que sentirse solo estaba ligado a mayores síntomas de ansiedad reportados y mayores síntomas de depresión reportados, como ya nos indicaba, por supuesto, la literatura previa. Si bien, por supuesto, estos datos nos permiten hacer un pequeño dibujo inicial, debemos tomarlos con muchísima cautela, teniendo en cuenta las grandísimas limitaciones que presenta este estudio partiendo del bajo tamaño muestral. La encuesta apenas llegó a 406 personas. El muestreo de conveniencia, como comentaba antes, este muestreo se realiza dentro de la red y del propio equipo Cuidemos, mandando el enlace a hacer este cuestionario a las personas de nuestro entorno, mandando a las personas que forman estas entidades, pidiéndoles que reenviasen. Por tanto, este muestreo no es un muestreo probabilístico, no nos permite extrapolar estas conclusiones porque se realizó en un contexto muy cerrado, de ahí también algunas elevadísimas prevalencias, por ejemplo, de personas con una educación de posgrado, etcétera, etcétera, que no son tan representativas. ¿Qué nos indica este muestreo de conveniencia? Nosotros creemos que podría dar lugar a una reflexión sobre si en este contexto, es decir, estas personas
que están al menos conectadas a una red por las que llega este enlace y utilizan de manera activa las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, reportan ya esta elevadísima prevalencia de soledad no deseada. ¿Qué sucede con aquellas personas a las que no llegamos? Que probablemente ibais muy encaminados ya a este tipo de situaciones al hablar, bueno, de entrenar a las personas que trabajan en las peluquerías, en los bares, etcétera, etcétera, a ser detectores de estas situaciones de soledad, que si no es muchísimo más complicado, y que si esta es la parte que vemos, ¿cómo será la parte que no estamos viendo? Y para terminar con las limitaciones, bueno, como comentaban también en la ponencia anterior, por supuesto, no podemos establecer ningún tipo de causalidad en las relaciones, únicamente hablar de que estas variables aparecen asociadas al tratarse de un diseño transversal. Recogimos toda la información en un único momento. Pese a estas limitaciones, que por supuesto debemos tener en cuenta, creemos que estos datos sí nos permiten llegar a algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, esta elevadísima prevalencia de soledad no deseada reportada. Por otra parte, esta reflexión que ya lanzaba antes en relación con la soledad y el proceso de envejecimiento. En muchas ocasiones, y probablemente la siguiente ponencia se meta de lleno, hemos visto estas situaciones de soledad muy ligadas a la vejez. De hecho, muchos de los programas que se implementan van encaminados a paliar la soledad no deseada en las personas mayores. Por supuesto, estos programas son estrictamente necesarios y hacen una labor imprescindible, más aún cuando parten de un análisis de eficacia que permite ver que está funcionando. Sin embargo, creo que estamos en una situación, en un contexto en el que los últimos estudios nos están mostrando estos datos en relación con el envejecimiento y cómo las personas mayores están reportando una menor soledad no deseada, de cara a esa reflexión sobre por qué estas personas están consiguiendo llegar a una situación de menor soledad no deseada. Es posible que no aparezca en la medida en la que preveemos el aislamiento social. Es posible que aparezcan situaciones de aislamiento social o de soledad, pero tengan unos recursos, unas estrategias de afrontamiento psicológico que les permitan trabajar esto de una manera más adaptativa y que sea menos dañino y que no se perciba de una manera tan distinta. Es posible que tengan unas estrategias distintas que les permitan afrontar una búsqueda más activa de recursos. Bueno, probablemente ninguna o todas las respuestas estén encaminadas. Lo que sí podría hacernos reflexionar es en qué medida estamos teniendo en cuenta los recursos que tienen las personas mayores para este tipo de programas y cómo podrían favorecer programas más efectivos. Y por último, resaltar las consecuencias que tiene sentirse solo o los factores de malestar emocional que tiene sentirse solo, que ya vienen dados por la literatura previa y que se confirman a cada estudio como están ligados a una mayor depresión, mayor ansiedad y otras muchas consecuencias también comentadas antes a nivel físico. De cara únicamente a cerrar esta comunicación, quizá la parte en la que claramente hay un cambio de tendencia es el foco que se está poniendo actualmente en la soledad no deseada. Charlas, webinar, jornadas como las que vosotros habéis organizado que permiten que se empiece a trabajar en red de una manera muchísimo más efectiva y que probablemente estén siguiendo el camino estrictamente necesario de paliar esta situación. Así que pese a estos elevados porcentajes nos sirva para tratar de empezar a poner solución a esta situación, que por supuesto necesitamos poner solución. Únicamente daros las gracias de nuevo y dejar los datos de contacto por si hubiese alguna pregunta al terminar o algún correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la amplia visión que nos has dado sobre la soledad y, ¿no?, en qué contexto nos encontramos. Estamos totalmente de acuerdo en que los últimos estudios apuntan a que hay un mayor porcentaje
de soledad en personas jóvenes. Somos conscientes de ello y estamos intentando trabajar en cómo abordarlo. Sí que es cierto que al final nos encontramos en una situación, y voy a ser muy breve para introducir y dar paso a la siguiente ponencia, en la que la realidad es que, a pesar de que haya mayor soledad entre los jóvenes, los que más ayuda piden son las personas mayores. Esto no descarta que la soledad se sienta en personas jóvenes, y de hecho nosotras hemos sido conscientes, ya que el 60% del voluntariado que nosotras tenemos tenían sentimiento de soledad. Pero bueno, para que veáis que también se aborda, ¿no? Aunque no de una manera directa, se puede abordar haciendo voluntariado, ¿no? Y reducir ese sentimiento de soledad en personas más jóvenes. En base a lo que acabo de decir y introduciendo a la siguiente ponencia, como ya he dicho, las personas que más ayuda piden en el tema de la soledad no deseada son las personas mayores. Y uno de los factores, ¿no?, que se pueden asociar a este sentimiento de soledad es el edadismo y todos los prejuicios que las personas tienen ¿no?, con nuestros mayores, que ahora Sandra va a hablar de esta expresión que acabo yo de utilizar, ¿no? Y bueno, y nos va a hablar de que la vejez no es una enfermedad. Sandra Sánchez es gerente del Centro Sanitario Espacio Ítaca, es psicóloga sanitaria y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. También es experta, como ya he dicho, en el trabajo en población en etapa de envejecimiento. Y pues te doy paso, Sandra, cuéntanos un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Me está gustando mucho las jornadas. También muchas gracias a Pepe y las casualidades de la vida que a veces unen a personas maravillosas. Y me unió Héctor Manrique, que no tenía, o sea, que tengo que nombrarlo, sí o sí. Entonces voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? A ver si se ve bien y demás. Vale, a ver. Aquí está. Bueno, una primera intervención que me gustaría decir sería la diferencia entre me siento solo y estoy solo. Ahí yo sí que quiero hacer una reivindicación a la población mayor, a la población en envejecimiento, porque ya no es sentirse solo, es que están solos. Entonces es algo que también tenemos que reflexionar y que tiene que ver mucho por el edadismo. Esta imagen, que es una imagen así como un poco, bueno, como un poco extraña, abstracta, para mí es como la imagen blanca representa la sociedad y la imagen roja representa al envejecimiento, a la persona mayor, que en muchas ocasiones incluso es como si fuera pues ese elemento incluso puntiagudo, diferente, que la gente pues mira, observa, que no está a gusto. ¿Qué es el edadismo? Pues es una forma de discriminación. Entonces es algo que bueno, cuando se lo presentas a las personas, tanto de todas las edades, como estabais diciendo, porque también hay edadismo en poblaciones también jóvenes, donde a veces incluso se les llega a perjudicar con la población nini o otro tipo de términos que realmente son muy peyorativos, pues es una discriminación social por la edad en la que nos encontramos. Y es una de las formas más extendidas. ¿Por qué se extiende? Pues por el uso inadecuado del lenguaje, que ahora lo veremos. O sea, las palabras que utilizamos proceden al final de lo que pensamos. Muchas veces la gente dice, no es tan importante el lenguaje que usamos. Claro que es importante. Y marca estereotipos y prejuicios. Es una realidad al final, todo esto se va a trasladar. El edadismo es un fenómeno extendido y que se sufre de forma discriminatoria y que puede llegar incluso a pasar desapercibido. Incluso ahora iré poniendo frases, comentarios que todas las personas que estamos ahora mismo en esta sala, aunque sea online, seguramente a veces se nos escapan, pero realmente generan una realidad doliente para la persona que está en esa etapa evolutiva. Un ejemplo, nunca mejor dicho, por ejemplo, de titular que sale en prensa sobre edadismo, que lo leí el otro día, es el olor a anciano empieza a los 30. O sea, yo cuando leí esta noticia dije, la tengo que poner en el webinar y darnos cuenta de realmente lo que conlleva el edadismo y el sentimiento que una persona en una etapa evolutiva a la cual vamos a llegar. Tal vez haya personas que no lleguen, evidentemente, pero es una etapa evolutiva más. ¿Cómo pueden llegar a decirse esas frases, no? O estas frases,
que se quede el abuelo con los niños porque se pasa todos los días sin hacer nada. ¿Qué prisa tendrá esa abuela aquí ocupando el turno? Que nos deje pasar, que tenemos muchas cosas que hacer. No estás en edad de ir a bailar, ligar, tener ocio, o no estás en edad de pensar en las cosas que piensas. Ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Pareces una vieja todo el día quejándote. Entonces, son frases que estoy segura que todos los días, en algún momento, se piensan mediante, o incluso hay conductas en las cuales la persona está esperando en una fila, hay una persona mayor delante suyo y está pensando eso, está pensando que me deje a mí, que yo tengo prioridad porque soy joven. Entonces, claro, todo este ideario genera lo que estamos hablando de edadismo. Es obvio, pero es que hay mucha gente que no distingue entre ser una persona mayor de ser un abuelo. Entonces, en nuestro trabajo del centro sanitario, cuando vamos a residencias, escuchamos muchas veces la palabra de los abuelos. Hay personas mayores que no son abuelos, porque no tienen nietos y nietas. Es como si a las mujeres de 20 a, no sé, hasta el final se nos llamaran madres, o a los hombres, porque fuera edad. No, no son abuelos. Y luego la frase de ya te han hecho abuelo, y como muchas veces también es como si eres abuelo o abuela te vas a sentir menos solo o sola, que también conduce a un error, porque no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Cosas de viejos, que es que habréis escuchado un montón esta expresión, pues seguramente algunas de las frases o expresiones que utilizamos nos parecen ofensivas, pero es que realmente pensamos que hay veces que eso es cosa de viejos o que todas las personas mayores son iguales. Y claro, eso son visiones edadistas, lo que hablábamos antes. Igual que ver visiones machistas, es muy importante que luchemos contra el edadismo, que es una forma de discriminación, una forma en la cual no hacemos equitativo a la sociedad, porque evidentemente tenemos que ir hacia una equidad, no solo hacia una igualdad, sino que todas las personas tengan lo que necesitan para llegar a los privilegios posibles equilibrados. Entonces aquí la culpa es de la tele, en parte también. Lo he puesto aquí como una crítica porque es que el que no sale no existe. Y si salimos, ojo cómo hablan de nosotros y nosotras. O sea, realmente, pero ¿quién es viejo, vieja hoy día y quién no? O sea, la esperanza de vida también ha aumentado y la forma de vida también. Entonces, claro, el peligro del edadismo, nos encontramos con que el problema es cuando una persona mayor dice una cosa y se le contesta, eso es de tu época, eso ya no se lleva, eso era de antes, tú no estás en la onda, eso es de tus tiempos. A la tercera vez que se lo dicen, pues es que esa persona se cierra en sí mismo. O sea, también va a haber una parte de personas que no quieran representar o no quieran decir me siento solo porque es que dicen, es que no sirve ya de nada. Parece que esta época es lo que me toca, el sentirme solo o sola. La sociedad debe incluir a las personas mayores, es algo necesario. Esto es como pues, un alegato, ¿no? Una frase importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué dicen las encuestas actualmente? ¿Qué es lo que dicen? Pues mira, sobre la tele, ¿vale? En los anuncios, pelis, series, fijaros, estas son encuestas que están sacadas a nivel nacional, donde se dice que solo el 11% de los personajes de los anuncios son mayores de 50 años. O sea, es un dato muy importante. Pero si seguimos ahondando, si salen en los anuncios, muchas veces es desde la ridiculización. Por eso he puesto esta imagen. Porque es como desde la ridiculización a las personas mayores para que puedan salir en los anuncios. Claro, en estas edades también nos encontramos, o en estas facetas nos encontramos la presencia de personas en publicidad donde los adultos, fijaros, conforman un 53%, los adultos de 30 a 50, pero mirad, vamos a ir, por ejemplo, a más de 75%. Solo salen en los anuncios un 1%. Un anuncio de cada 100 sale una persona mayor de 75. Y si pensamos las personas que estamos aquí en la sala, ¿en qué anuncios salen? Salen en anuncios que sean pues desde
hablando pronto y mal, ¿no? Desde sonotones a incontinencia urinaria, porque lo hablo con ellos en la universidad, la experiencia y me lo transmiten así, a incontinencia urinaria, a temas que tienen que ver con cremas para la edad, pero es que no salen en temas de comprar un coche o no salen en temas de otro tipo de aprendizajes o no salen en otros anuncios que sean de diferente índole. Entonces, claro, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues nos lleva a lo que vemos también en la siguiente gráfica del total en España por franjas de edad. O sea, ¿cómo puede ser si es que tenemos un 9% salgan tan poco en la tele? Entonces, quizá ya nos cansa que utilicen la fragilidad de la vejez en Navidad, pero tampoco es bueno salirnos de lo real, ¿o sí? Bueno, yo creo que no, que hay que ver la realidad. Ni la fragilidad que nos presentan en Navidad, ni tampoco salirnos de lo real, ¿vale? Entonces, bueno, en el Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación de la Universidad de Alicante, pues se vio también sobre las amistades que hablabais y que las encuestas asustan. Pero ¿es cierta la soledad en la vejez o no es cierta, no? Pues fijaros, los mayores de 50 años no tienen amigos en las encuestas que salían. Ya no estamos hablando solo de me siento solo o estoy solo, es que ya es tengo amigos. Es otro matiz muy importante, porque puedes no sentirte solo, pero la amistad es muy importante en las poblaciones. Del mismo modo, las encuestas dicen que los roles van cambiando. O sea, fijaros los roles cómo nos van cambiando, conforme la edad avanza, los roles se van reduciendo. Fijaros en las etapas más, a mí me interesa, lo siento, pero los roles más mayores me interesan más, cómo realmente desaparece el rol madre, padre y el rol amigo. ¡Qué increíble! Madre, padre desaparece. ¿Qué diréis? ¿Dónde están sus hijos? Pues desaparecen esos roles. Y luego ya, qué decir también en la parte, ¿no? Y ya voy a ir deprisilla, que del deporte, vestimenta, personajes de televisión, la realidad, jubilados, ancianos. Entonces, los mayores de 50 años se supone según pues que no visten con ropa deportiva. Es que me parecen cosas que pueden inducir a esta parte de risa, pero son prejuicios que tenemos, son mitos que tenemos del vestuario. ¿Vale? Y luego también sobre lo que antes comentabais, lo de saludables, felices y divertidos. Fijaros que realmente se considera a los ancianos, a los mayores de 75, como conservadores, felices y saludables. Felices, pero no aparece en ninguno, fijaros, que anteriormente ha salido divertido. No se les ve como personas divertidas. Ojo, es importante ese concepto. Y luego la parte tradicional que hablábamos antes del vestuario, ¿vale? Como se quedará grabado y demás, se podrá ver con tranquilidad, dar el pause para que podáis ir viendo diferentes gráficas y demás, porque no quiero pasar no quiero dejar las conclusiones. Conclusión 1. La conclusión 1 es las personas mayores no están representadas en la publicidad. Importantísimo. Si conforman casi el 40% en la publicidad, pues es importantísimo que nos demos cuenta de esta primera conclusión. Conclusión 2. La imagen de las personas mayores de 50 está cambiando. Esto también es verdad. ¿Vale? Entonces, pero bueno, también en esa representación tenemos que ver cómo está cambiando. Conclusión 3. Las mujeres mayores de 50 se encuentran aún menos representadas. ¿Vale? Existe también el machismo instaurado en esta parte. Y ya para acabar, cosas importantes tengas la edad que tengas, el autocuidado, fundamental, que habéis hablado y que yo desde aquí, si nos ven la población, estoy segura, mayor el autocuidado, comer sano, moverse, dormir bien, relacionarse, lo que siempre nos dicen, vaya, pero ¿en qué momento, y ya con esto voy acabando, se deja de hablar de algo tan importante como es la sexualidad? Lo siento, pero tenía que meter este tema. En la Universidad de la Experiencia se habla mucho de este tema. ¿Cuándo dejan de ser seres sexuales? ¿Y por qué? ¿Y por qué esos mitos tan feos como que sean viejos verdes? Entonces, claro, aquí os he puesto unas imágenes que me parecen preciosas, porque la sexualidad existe. La sexualidad existe y también tenemos que ampliar incluso al ámbito residencial,
porque la sexualidad existe también en orientaciones afectivo-sexuales diversas. Y cuando nos planteamos a lo mejor preguntar a una persona mayor, una mujer, y le preguntamos sobre su marido, ¿por qué no pensamos que esa mujer podría ser que tuviera una mujer? Esto en la población mayor no pensamos en esto. Entonces, parece que lo atractivo lo asociemos a la juventud y parece que ellos se queden fuera. Entonces, bueno, aquí esta imagen final y luego para acabar la frase que creo que leeríais el otro día, pues aquí el enlace, la reivindicación de Maruja Torres, que no sé si lo leísteis, dijo, no sé si puedo decir un taco, bueno, pero lo dijo y me encantó y dijo, los mayores de ahora somos la hostia. Y me gustó mucho, porque salió y hizo una reivindicación de que las personas mayores no dejamos de ser los que hemos sido durante toda nuestra etapa. Lo único que viene el envejecimiento. Y nos convertimos, nos vamos cambiando pues diferentes, bueno, ideas o diferentes cuestiones, pero somos los que éramos. La esencia no ha cambiado. Y entonces decía esa frase tan potente y os invito también a que veáis su entrevista, que fue preciosa. Y ya, pues me callo. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que, bueno, ha sido una jornada muy interesante, ¿no? Y creo que ahora comentaréis el resto y podéis lanzar vuestras preguntas a los tres ponentes. Pero bueno, al final lo interesante ha sido también que hemos tratado, ¿no? Desde el ámbito rural, los bares en el ámbito rural y cómo se aborda la soledad. Y luego ha habido esas dos ponencias, ¿no? Tan paralelas, pero a la vez tan bonitas y que nos han aportado tantos datos de la soledad en los jóvenes y de los prejuicios en los mayores, ¿no? Entonces hemos abordado un poco todos los ciclos vitales y yo creo que esto puede ser muy interesante para la mayoría. Así que si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes, es el momento. Yo creo que aprovechar para preguntar porque tenemos aquí a tres grandes ponentes que seguro que os responden maravillosamente. Podéis activaros los micros si alguien quiere preguntar. Si os da vergüenza lo podéis escribir por chat y lo leo yo. Y venga, damos unos minutillos a ver si alguien se anima. Samantha, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Mira, Te estabais escuchamos. hablando de los estereotipos. Bueno, todo esto en uno de los cursos que hacemos de empatía. Empezamos con un traje simulador de edad, empezamos con el tema de los estereotipos. Picáis todos, porque te habrás quedado muy contenta con lo de que los jóvenes sienten más la soledad que los mayores. Es uno de los estereotipos que metemos en el curso. Mira a ver si lo puedo compartir. Pues solemos poner esta diapositiva, que tiene que ver con lo que decía María, ¿no? O sea, en los pocos estudios que hay sobre soledad en España, como soledad sentida, vivida, sufrida, dicho así, ¿no? Es sorprendente. Este que cito es del año 2019, está financiado por Ibercaja y la Comunidad de Madrid, y resulta que la percepción de la soledad que sienten las personas que se sienten solas, en algún momento solas y sufriendo, es el 80% de los chavales y chavalas de 18 a 25 años y menos del 40% en las personas mayores de 65 años. A lo mejor es porque ya nos hemos dejado pero voy a quitar el uso lo de la pantalla. No sé cómo se quita. Qué bruto soy. Bueno, ¿cómo lo quitamos esto? No sé cómo quitar la pantalla. Sí, Compartir. dale a dejar de compartir, donde tienes en compartir pantalla. Vale. Sí, que ¿Lo ves está aquí ahí? abajo. Brecha digital, Vale. Gustavo. Sí, que es que va uno ya, es que llevo toda la tarde con esto, estoy ya con la cabeza, pero lo cierto es que los prejuicios son muy llamativos, ahí pican todos, o sea, porque os habéis ido en estos cursos, lo que ponemos son varias cosas, desde imágenes, y que la gente diga qué le sugiere esa imagen, luego cuando se desvela qué es esa imagen, por ejemplo, un montañero de 82 años que está en una foto explicando cómo va a subir un 8000 y pico. Carlos Soriano, pero todo el mundo empieza a suponer que ese hombre está preocupado por problemas familiares, porque está solo, porque no sé qué. O sea, ya el estereotipo empieza hasta en la imagen. Ponemos varias imágenes que luego desvelamos lo que es. Y en el tema de la soledad es una de ellas. Y en el tema de los suicidios es otra. O sea, en los suicidios se habla en la televisión de suicidios de los jóvenes. Se ha duplicado, claro, si hay un 2 por 100.000, si son 4 por 100.000 se ha duplicado, pero si entre los mayores hay un 15 por 100.000, pues si sube 4 puntos solamente es un 19 por 100.000, no se ha duplicado. O sea, quiero decir, hay una serie de estereotipos que están anclados ahí, que se transmiten, lo llevamos en la sangre,
y sobre todo eso de las personas más vulnerables, como las personas mayores, y pues si hay una ola de frío, los mayores, y si hay una ola de calor, los mayores, coño, que yo tengo 70 años y cada vez que veo un sitio es que soy persona más vulnerable, a ver si así saco algún beneficio, pero ya está bien de considerarnos personas más vulnerables por ser mayores, ¿eh? O sea que yo creo que sí, que efectivamente el tema de los estereotipos tenemos que combatirlo y, bueno, ni valorar ni dejar de valorar. Las personas tenemos la edad que tenemos y es una suerte haber podido vivir tantos años y disfrutarlo, claro. Nosotras, un poquito al hilo de esto y por si a alguien le puede aportar algo, sí que con el tema de los jóvenes, aparte de las edades que se han comentado, nos parecía interesante también acudir a los adolescentes de 14 años. Por tanto, este año sí que es verdad que fuimos a clases del instituto de tercero de la ESO y casi la totalidad indicaban que o en algún momento habían sentido soledad, fijaros, en algún momento de su vida hablamos de personas de 14 años, o que entendían, ¿no? Y habían vivido como otros habían sentido la soledad. Y casi, ya os digo, el 100%, cuando se les preguntaba en plan de ¿creéis que los niños y niñas de 14 años tienen sentimiento de soledad? Es que no había duda, o sea, para que os hagáis un poquito idea de eso, de lo que hablamos de la soledad en los más jóvenes y de la importancia, como decíamos y como bien explicaba Sandra, de abordar también estos campos, ¿no? Y estas edades. Bueno, soy Agustín, si me permitís, voy a hacer tres preguntas. Perfecto, Agustín. Vale, mira, yo lo diría a Gustavo, bueno, de verdad es un problema el que se cierren los bares, tanto en los pueblos como en las ciudades. Y bueno, eso no sé, tendrá las causas que tenga. Unas pues porque hay menos población, otras pues por el tema de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me surge una pregunta, a ver si me la puede contestar. ¿Por qué la gente está dejando de ir a los bares? Los bares por un lado se cierran, pero también por otro lado la gente se nota que está también dejando de ir a los bares, o yo por lo menos lo percibo así. No se va tanto al bar como antes, no se juegan, por ejemplo, tantas partidas de cartas como antes, etcétera, ¿no? Luego, para María, me resulta curioso el dato de que se sienten más solo los que trabajan que los parados. Es un dato que se me ha quedado ahí y no sé, a ver si ella le puede dar alguna explicación a ese dato. Si me permitís el chascarrillo, será porque probablemente pueden ir menos a los bares, ¿no? No lo sé, es una broma. Pero bueno, que María diga algo. Y luego, Sandra, ¿crees que las personas de avanzada edad en España se aíslan más que en otros países de Europa, por ejemplo? Yo te comento, por ejemplo, que he hecho varias veces el Camino de Santiago y está lleno de gente de avanzada edad. Podemos hablar de que pasan de los 80, 85, sí, no creo que lleguen a los 90, pero bueno, entre 80 y 90 años. Ya es una edad, digamos, ya son años. Y sin embargo, o sea, ves mucha gente europea caminando, caminatas de 15, de 20 kilómetros, muchos, son muchos, y sin embargo españoles, casi me da por decir uno, por no decir cero. O sea, no hay españoles de esas edades. Entonces, me da la sensación de que los españoles, cuando llegan a una edad determinada, más bien avanzada, se retiran. No sé si es también a lo mejor un estereotipo, pero bueno, no sé qué puedes pensar de eso. Gracias. ¿Comienzas, Gustavo, o contesto yo? Vale. Yo realmente me ha parecido muy interesante tu pregunta, Agustín. Nosotras que trabajamos con población, o sea, trabajamos online también de formato híbrido, presencial y online. Y luego, gracias a la Universidad de la Experiencia, que lo lleva la Universidad de Zaragoza, tenemos la posibilidad de ver a personas que regresan de otros países a los cuales se han ido. Y sí que es cierto lo que tú aprecias. Los mitos, yo siempre digo, los mitos al final son mitos, pero conllevan una parte de la visión que tiene la sociedad, del peso que la sociedad tiene. Entonces, antes me gusta cuando Agustín también ha dicho lo de la vulnerabilidad, ¿no? La población mayor no es... Mi padre tiene 78 años y está súper activo, pero en realidad la población, cuando tú hablas de 78 años, como decía Agustín, 82, en España se ve ya una persona que no puede hacer según qué cosas. Es lo que ve la sociedad, no lo que es la realidad, que es otra. Y sí que es verdad que la actividad muchas veces se queda como muy retraída en la población española. Y en otros países
como puede ser, por ejemplo, pues Alemania. Tienen otra forma de entender y el edadismo es diferente. El edadismo además es algo que se está apreciando mucho en España, pero en otros países no existe este concepto tan arraigado, ni mucho menos. Así que es muy buena tu pregunta, Agustín. Sí, tienes razón. Sí, Agustín, yo no tengo un estudio de si ahora usamos, te he escuchado bastante mal el sonido. No sé si no tengo ningún estudio, en este estudio no hemos incluido si las personas ahora usamos más o menos los bares que antes, pero sí que te puedo decir que a mí sí que me ha sorprendido la potencia que tienen los bares. Insisto, no hemos encontrado ni un solo municipio en España mayor de 400 habitantes que no tenga bar. Bar de proximidad, en el pueblo, no de esos bares en la carretera que no va la gente, o el bar de la piscina que solo abre en verano y que está a 1 kilómetro del pueblo. No, bares abiertos todo el año. Ni un solo municipio de más de 400 habitantes en España sin bares. Hemos llamado por teléfono a todos los de más de 300 que nos aparecían sin bares. Y en algunos descubrimos que existían. No estaban en Google, no estaban en la relación de los empresarios, pero existían. Pero no hemos encontrado ninguno de más de 400 habitantes. E insisto, en los más de 3.000 que hemos visitado, pequeños, de muy poca población, el aprecio hacia los bares del pueblo es extraordinario. Incluso cuando algún bar de pueblo se cierra, los comentarios tristes de la gente en Google es que enternecen, de verdad. Entonces yo creo que la cultura nuestra sin los bares, imagínate lo que es un bar. Bueno, también, algunos comentarios cuando se cerraba un bar decían no se sabe lo que es el bar del pueblo hasta que te quedas sin él. Y el esfuerzo de los ayuntamientos por abrir el bar, porque saben que el bar es el lugar que les da vida. Si un bar se cierra, sobre todo en pueblos, es en la última línea de defensa contra la despoblación. Si se cierra el bar, ese pueblo ya le han dado una puntilla de muerte, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la gente intuitivamente es consciente. Y eso en los pueblos que se ve bastante bien, pero en los barrios también es importante. Un barrio sin comercio de proximidad en general, y en los pueblos también pasa, pero un barrio sin comercio de proximidad es un barrio sin vida, es un barrio dormitorio, es un barrio sin cultura de barrio, es un barrio sin sociedad. Entonces, los bares, por fortuna en España, bueno, a lo mejor yo tengo la suerte de que soy de un pueblo, tenemos 763 habitantes cesados, pero no viven allí más de 500. El fin de semana vamos todos. Y en mi pueblo hay 8 bares abiertos todo el año, para 763 habitantes. Triunfando los 8, uno hasta con estrella Michelin. Ese no cuenta como bar de proximidad porque cuesta 100 y pico euros, ya no dan tapas como daban antes, ¿no? Entonces nos tenemos que aguantar, a ese solo vamos en fechas muy, muy especiales. Pero el resto triunfando. El viernes, vamos, ahí estaremos fichando y todos los bares y haremos el recorrido, los que llegamos, claro, si vamos a los 8 no lo contamos, no podemos llegar a todo. Pero yo creo que España es un país de bares y que los bares, de verdad, lo digo ahora con toda seriedad, forman parte de nuestra cultura. Y hay mucho que comentar, porque luego el bar a veces invade el espacio público. A raíz de la pandemia, pues las terrazas se han multiplicado, es una invasión del espacio público, la gente se queja, a veces se crean molestias. A todo el mundo nos gusta ir de bares, pero nadie queremos tener un bar debajo de casa porque, sobre todo, según qué horas molesta. Es decir, que no es una relación a veces fácil, pero sin los bares, y hay 1000 historias de bares, hay libros de cómo se vive la vida en los bares. Estoy pensando ahora en 2 novelitas escritas por sendos trabajadores sociales donde los bares tienen un protagonismo especial, un caso en Galicia, otro caso en Castilla-La Mancha, y son enternezadoras. Y las historias en los bares, ¿quién no tiene alguna historia en algún bar o algún bar con historia, ¿no? Yo creo que sí que siguen siendo, por fortuna, uno de los elementos de la cultura española que nos hacen incluso que tengamos más resistencia ante las situaciones de soledad o más oportunidades de relacionarnos. Porque, claro, la soledad o la compañía tampoco es obligatoria, ¿eh? Yo trabajo mucho en residencias con personas mayores y una de las cosas que siempre nos planteamos es que eso de que les tengamos que animar, venga y participa, y venga que vengas, y venga que hacemos la fiesta, y venga que tienes que estar animado. Sí, hay gente que le gusta estar sola. A lo mejor es porque se ha cronificado en la soledad. Déjalos en paz. A sus 85, 90 años no les estés diciendo que tienen que participar y que tienen que estar en la Navidad cantando villancicos y que viene un coro y que tú vengas a vernos. Pues déjalo en su habitación si quiere estar. Otra cosa es que le dé las oportunidades, le animes y le ayudes, pero respetemos a las personas. Pero desde luego los que queremos relacionarnos, los bares siguen siendo esenciales. ¿Puedo hacer? He levantado la mano. Sí, un momento. Queda María por contestar, creo. ¿Quieres aportar algo, María? Y luego estaba Bernardo también con la mano levantada. Nada, yo voy a ser muy rápida. Muchas gracias, Agustín, por la pregunta y por llevarme a rectificar. Creo que quizá no me he explicado del todo bien. En los porcentajes con los que nosotros hemos trabajado, aquellas personas
que no trabajan de forma remunerada reportan no sentir nunca soledad en mayor medida que quienes sí trabajan. Sin embargo, si nos vamos al porcentaje de raramente, incluso si juntamos el frecuentemente a menudo, al final lo que encontramos al hacer un análisis correlacional, es decir, ver cómo se relaciona una variable a medida que aumenta otra, lo que encontramos es una correlación pequeñita, una asociación pequeñita entre no estar trabajando y sentir una mayor soledad. Probablemente esta te encaje muchísimo más, ¿no? Aquellas personas que están acostumbradas a tener un horario laboral con rutinas en las que probablemente están en contacto con otros trabajadores, reportan una menor soledad. Vale, muchas gracias a los tres. Doy paso a Bernardo, si os parece, que estaba con la mano levantada. Sí, yo deciros nada más que no se ha citado para nada la soledad de otros grupos, especialmente yo indico uno que es, indico dos, que son el de las personas con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual, sobre todo cuando faltan los padres, y también el de los cuidadores. Las personas que cuidan, en muchos casos, están demasiado absorbidas por ese cuidado y, por tanto, están en una marcada soledad. Gracias. Aquí voy a contestar yo, porque veo que no va dirigida a ningún ponente, sino a mí un poquito como organizadora y a nosotros. Sí que es verdad y totalmente de acuerdo que has nombrado dos grupos que son los grandes vulnerables, especialmente en el sentimiento de soledad. El problema es que si hubiéramos hablado de esos grupos y de otros muchos que sienten el sentimiento de soledad, se nos habrían ido en tiempo y en hora las jornadas, pero totalmente de acuerdo. Gracias por destacarlos y por nombrarlos. Y bueno, tomamos nota y recogemos aportaciones para futuras ponencias porque creo que es algo interesante. Vale, sigo y doy paso a Rafaela Casas, que creo que estaba la segunda. Es tu turno de pregunta. Rafaela, perdona, no te estamos escuchando. Quítate el silencio. ¿Ahora? Era una cuestión sobre los bares y los centros de jubilados. Si el estudio... Te has silenciado, Rafaela. No te estamos escuchando. Dale otra vez, porfa, al micro. ¿Ahora? Ahora te oímos. ¿Se me oye? Sí. La pregunta es sobre la cuestión de los bares y los centros de jubilados. El estudio se ha hecho como que si desaparece de un pueblo se rompe un poco la relación de la gente. Pero quisiera saber si se ha visto que en los bares, en los centros de jubilados, mayoritariamente hay hombres. Porque las mujeres no van a hacerse la partida de parchís por la mañana o por la tarde. Si el estudio ha contemplado eso. Después quería también comentar el tema de la soledad de los jóvenes. ¿Desde qué perspectiva se ha hecho? Si su soledad es la de me siento solo porque no me hacen caso, porque creo que es algo muy subjetivo y que son dos tipos de soledad diferentes, si eso se ha contemplado. Sí, Rafaela, en el tema el estudio que nosotros hemos hecho es sobre establecimientos hosteleros. Entonces, claro, los centros y del mayor no entraban en esa categoría. Es otra cosa interesante, pero no entraban en esa categoría, con lo cual no lo hemos estudiado, ni mucho menos tampoco su clientela. La percepción que tú tienes seguro que es real. En mi pueblo te aseguro que las que van es el grupo duro, el núcleo duro de mujeres. Allí las tengo, vamos, además un núcleo duro potente, cada vez que falta una de esa mujer se rompe un trozo del pueblo, porque es que son el alma del pueblo. Bueno, te las encuentras a las 11 y pico de la noche en un pueblo de Soria con el frío que te las encuentras y dices, ¿pero dónde vas? Y dices, es que venimos de esto, lo otro, no han ido ni a casa a comer, llevan todo el día. Digo, madre de Dios, eso sí que es tener energías y fuerzas, ¿no? Pues son las que ocupan el centro mayor. En todo caso, nos hemos encontrado pueblos que no tienen bar, pero tienen el centro social o el centro del mayor, o sea, con distintos nombres, ¿no? Y lo hemos analizado, esos centros, a ver si realmente cumplen funciones de un establecimiento de proximidad. Y hemos encontrado algunos que sí y otros que no. Es decir, si solo es para los mayores y socios, no nos vale.
no es un establecimiento de proximidad. Sin embargo, si ese centro del mayor, que hemos encontrado localidades donde está abierto, con el nombre que sea, pero está abierto para todo el mundo, aunque tengan un espacio reservado para los socios donde juegan sus partidas y demás, ese sí que lo hemos contemplado porque nos parece mucho más ecológico, socialmente hablando, el que la gente se relacione, que no hay un espacio para el mayor y otro para el joven, más allá de lo imprescindible. No sé si me explico. O sea, que haya un espacio para actividades de los mayores me parece muy bien, pero que no haya un espacio donde se junten mayores, jóvenes y de todo, eso es horrible. De hecho, en los que trabajamos en residencias, uno de los criterios fundamentales en los nuevos modelos residenciales es que a los mayores no se les eche fuera de las ciudades, que las residencias tienen que estar donde está la gente, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad. O sea, no en las afueras, por bonito que sea el sitio, porque si no los echamos de las ciudades. Ahora, los expulsamos de las ciudades porque mucho hablar de nuestros mayores, fijaros, eso sí que es etatismo en el lenguaje. No hablamos de nuestros drogadictos, ni de nuestros inmigrantes, ni de nuestras mujeres maltratadas. Hablamos de nuestros ancianos, de nuestros mayores, sobre todo de nuestros mayores. Ese apropiativo nuestros mayores también lleva ese puntito de decir, yo no soy de nadie. O sea, yo soy una persona mayor, ¿vale? Pero tú no me dices que sea ni tu abuelo ni nuestro mayor. ¿Entiendes? Entonces, se habla mucho de nuestros mayores, pero luego se los olvida en todo momento. Por ejemplo, se les olvida en el urbanismo. No hay forma de encontrar un espacio para hacer un centro de mayores, un centro residencial, público, privado, lo que sea, en las grandes ciudades, misión imposible. Madrid, Barcelona, Zaragoza. Bueno, en Teruel es que no lo necesitéis porque tenéis ya tantos que ya no cabe uno más, ¿no? Pero en las ciudades, en Huesca incluso, en Zaragoza, en Bilbao ya ni te cuento. No hay sitio en el urbanismo, no se acuerdan de los mayores. Se acuerdan de los niños y niñas, hay que hacer colegios, claro, todo el mundo lo contempla, se acuerdan de los centros de salud, pero no se acuerdan de los centros de mayores. Y terminan muchos mayores viviendo a las afueras o en otra localidad o en donde sea, en el campo, así están tranquilos. No, la tranquilidad es para el fin de semana o para las vacaciones. La vida es ahí, es decir, si te privan de la vecindad, ya te están expulsando de la ciudadanía. Es que al final ciudadanía es eso. Entonces, por eso los centros, no dejéis nunca, cuando seáis mayores, que os manden fuera, de verdad. Quedaros, no tiene más que ver que en las residencias, donde suelen estar las personas mayores, es donde ven entrar y salir a gente joven, a gente mayor, que es lo que todos queremos. La vida es pluralidad. Si no hay diversidad, no es sostenible una sociedad. Los mayores somos parte de la sociedad, como son los jóvenes, los hombres, las mujeres, los chicos, las chicas. Cuanto más diversidad, mejor. Por eso los centros del mayor, solo centros del mayor, terminan aislando. También te lo digo con esa crudeza. Vale, yo voy a contestar también, Ay, aunque no sé. perdona, nada más una Perdón. cosa. Perdona, un detalle. Es que alguien me pide la presentación o el estudio. Tanto el estudio de bares como la presentación la podéis descargar, aunque os la mande a quien queráis, la podéis descargar libremente en la página de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que es www.directoresociales.com. Vale, gracias, Gustavo. En referencia a eso, a lo que comentabas de la soledad en los jóvenes y en los mayores, y si es diferente, a mí sí que me gustaría puntualizar aquí, ¿no? Y desde la experiencia que nosotras tenemos, que todas las soledades son diferentes, es decir, no hay dos soledades iguales, todas son soledades, ¿no? Al nivel de lo que siente cada persona subjetivamente. Entonces, claro que hay diferencias entre jóvenes y mayores, pero es que las hay entre los propios jóvenes y las hay entre los propios mayores. Entonces, sí que esto es algo que me gustaría añadir. Pero no sé si María quiere añadir algo, si tiene algún estudio de los motivos que se dan más frecuentemente en jóvenes o en mayores, pero sí que quería hacer esta pequeña puntualización. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho creo que iría un pasito más allá. No solo es diferente a lo largo, o sea, no solo es diferente a lo largo del ciclo vital o en cada persona una situación de soledad es diferente, sino que no podemos ver la soledad como una situación aislada en un momento vital. Es decir, nuestros patrones sobre cómo relacionarnos con los demás, etcétera, etcétera, los desarrollamos a lo largo del ciclo vital. Por tanto, la soledad no es un problema que aparece en un momento de nuestro ciclo vital. Por supuesto, puede haber precipitantes que cambien nuestra vida en un momento dado, mudarnos a un país distinto, algo en esa línea que va a suponer un factor de muchísimo más riesgo, pero probablemente todo esto depende de todo nuestro desarrollo a lo largo del ciclo vital y el aprendizaje de las relaciones con los demás. Por tanto, es un problema que comienza desde la infancia y se va nutriendo de nuestras experiencias hasta que somos mayores. Igual que comentaba Sandra, que desde luego magnífica la visión que nos das de los estereotipos,
como no podemos hablar de todos los mayores son iguales, es que la variabilidad dentro del ciclo vital es desde lo parecidos que somos todos en el inicio de nuestra vida, a lo que crece ese abanico y lo que nos vamos diferenciando cuanto mayores somos, porque tenemos muchas más experiencias, hemos detectado que nos gusta, que no, y por tanto todas las experiencias comienzan a ser menos uniformes. Esto creo que es imprescindible que empecemos a poner el foco en que es un problema que comienza desde la infancia y que por tanto todos los programas que estén encaminados a la prevención van a ser mucho más efectivos, ya no solo para evitar prevalencias más altas después, sino para evitar todo el malestar emocional, físico que conlleva el desarrollar esa soledad a lo largo del ciclo vital. Vale, creo que Sandra quiere contestar también algo a esta pregunta, entonces doy paso a Sandra y pasaremos a Beatriz e iremos acabando ya el turno de preguntas. Vale, yo eran como varias cositas que quería comentar. Estoy súper de acuerdo con lo que estaba comentando Gustavo cuando apropiamos de colectivos, pero también muchas veces se apropia la sociedad de nuestros jóvenes. Entonces son como las dos poblaciones donde nos apropiamos de esos términos, los cuales, como dice Gustavo, hay que eliminarlos porque no son nuestros. Aunque ahí sí que se intenta como socialmente responsabilizarse un poco como sociedad. Por otro lado, también querría comentar, como antes ha comentado Rafaela, que me ha parecido muy interesante sobre la mujer, pues hacer un alegato, ¿no? Y hablarlo claro, a partir de los 70 años no se hacen mamografías ni ya se hace ginecología en la seguridad social, en las mujeres. Entonces, eso también me parece una característica que tenemos que tener en cuenta sobre las personas en edad más avanzada, como ya te dejan sin recursos, como ya te dejan sin recursos como puede ser la sanidad y la educación, porque actualmente en la educación hay otras instituciones, la Universidad de la Experiencia, vuestras asociaciones, centros donde sí que se pueden, pero realmente la sanidad a los 70 ya parte eso. Y luego la soledad de los jóvenes, que me ha parecido muy interesante, ahí sin querer cogéis mi parte neurocientífica y tengo que salir. Entonces ahí el encéfalo de los jóvenes es muchísimo más sensible a la sensación de ser excluido. Entonces hasta los 25 años no se conforma un cerebro. Entonces ahí sí que vamos a tener rasgos y características que no vamos a poder saber a ciencia cierta si van a poder ser emociones y sentimientos proclives de unos cambios neuroquímicos que están sucediendo a nivel cerebral, que no quita que se sientan solos, pero probablemente a partir de los 25 o los 30, esa soledad que están sintiendo por el encéfalo, que está recibiendo unas vías neuroquímicas diferentes, se sienten más excluidos. Y yo no sé si la exclusión es igual que llamar soledad, ¿sabéis? No sé si a lo mejor esos términos los han unido ellos, los jóvenes. Entonces esas eran como mis apreciaciones un poquito. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Por ir acabando, Beatriz, creo que tenías una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, en primer lugar quería agradecer a la Federación Vecinal la iniciativa. Me parece fundamental poner un tema como este sobre la mesa y hablarlo, porque creo que de lo que no se habla no se soluciona. Entonces es fundamental, pues eso, tratar estas cosas, estas jornadas y actuaciones como la que lleváis a cabo a través del programa Acompañándote. Y luego, bueno, pues eso, agradecer también a los tres ponentes que me han parecido súper interesantes. Decirle a Gustavo que puede añadir también a su informe sobre la importancia de los bares en los pueblos, los comedores sociales que hay en muchos de ellos y la importancia que eso tiene para socializar, para las personas que viven en esos municipios. Y bueno, pues eso, que es otra labor que realizan los bares y que se puede sumar a la ponencia que tiene, ¿no? Cuando la proponga otra vez, pues que tenga también en cuenta la labor de los bares en este aspecto. Y luego yo quería preguntaros un poco, yo soy trabajadora social y me gustaría saber un poco vuestra visión sobre
la aportación que se podría hacer más desde servicios sociales para combatir la soledad de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas jóvenes que se sientan solas. Un poco saber cómo podríamos desde los servicios sociales, desde el ámbito rural, combatir esta soledad. Bueno, pues empiezo yo, Beatriz. Sí, una de las funciones sociales de los bares que hemos señalado es prestadores de servicios. Quizás el servicio más importante que prestan en muchos lugares es las comidas. La gente va a comer al bar y a veces negocia un precio. A veces comiendo en el bar, que da función relacional, que es importante, y a veces simplemente comprando la comida en el bar. Yo tengo un vecino de mi pueblo que antes muerto que ir a un centro social, pero va al bar y aún así le da cierta vergüenza, ¿eh? Él es un hombre que trabajó toda su vida por ahí como una mala bestia además en el monte y ahora a sus años pues claro le da vergüenza y negocia con el bar, le dan un primer plato en un segundo y se lo sube a casa. Es decir, los bares en barrios y en pueblos son importantísimos también en eso, en prestación de servicios. Y el servicio de la comida es uno de los más importantes y más necesarios. Y como administración, yo desde luego si tuviera que hacerlo, prefiero apoyar al bar del pueblo para que preste comidas y las preste a un precio económico a las personas que los servicios sociales determinen, antes que montar un comedor social en un pueblo. Es mucho más, no sé cómo decirte, menos estigmatizante, más ecológico. Insisto en la palabra ecológico en cuanto a ecología a nivel social, ya no solamente a nivel medioambiental. O sea que sí que tienes toda la razón. En los bares como lugares donde comer y también, no lo olvidemos, como lugares donde comer acompañados. Y a veces tener la celebración, o sea, el ver que son lugares de reunión, que se juntan la comida de los no sé quién, la comida de los no sé cuál, la de las amigas del no sé dónde. Yo creo que esa función es importantísima y aunque a veces lo hagamos en una casa, o en una casa grande, o en un terreno, pero el bar es insustituible. Así que me parece fundamental. Y aunque no sea una pregunta específicamente dirigida a mí, que qué puedan hacer los servicios sociales, yo que he trabajado mucho en servicios sociales rurales. De hecho, montamos los de Aragón y los de Medio España también. ¿Y qué pueden hacer? Pues lo más importante, no intentar resolver la soledad de los servicios sociales, sino apoyar iniciativas vecinales, iniciativas como la de los de Teruel, esta que estamos hablando, pero en todas las localidades, apoyar esas iniciativas, promoverlas y apoyarlas. Yo creo que esa es la labor más que estar en un despacho, que también es importante, solo tramitando prestaciones y resolviendo demandas. Lo que hacíamos de toda la vida en los años 80, que ahora con tanta prestación pues hay demasiado despacho y a veces, otras veces no, menos calle. Bueno, pues recuperar la calle y la dinamización. El servicio de ayuda a domicilio me parece un servicio importante para acompañar a la gente, pero necesita servicios complementarios como el que realizan desde la Federación de Vecinos. Entonces me parece importante. Yo, si me permitís, estoy totalmente de acuerdo con Gustavo de cara específicamente a una de las puntualizaciones que hacía en general y específicamente, bajo mi punto de vista, una de las claves que puede estar manteniendo esta situación de soledad no deseada son los estereotipos, es el estigma. Por ejemplo, Sandra hablaba sobre el edadismo. No sé si os importa, no quise incluirlo en la presentación por no acaparar, pero si me permitís os comparto brevemente datos referentes a otro estudio que nosotros hemos llevado a cabo el año pasado. En concreto analizábamos el efecto que tienen los estereotipos edadistas en los sentimientos de soledad. En este caso, estereotipos edadistas en general. Las personas mayores tienen menos amigos que las más jóvenes, tienen menos interés por el sexo, chochean, las personas mayores tienen deterioro cognitivo. Ítems en esta línea que respondían personas mayores de 60 años. En la parte de abajo aparece el grado en el que estaban de acuerdo con estas cuestiones y en la parte en vertical aparece el grado en el que reportaban sentir soledad. Cuando la relación entre estas dos variables la poníamos en función de si se consideraban a ellos mismos o no personas mayores, lo que nos encontrábamos es que quienes no se consideraban una persona mayor, aunque aumentasen estos estereotipos hacia los mayores, su grado de soledad no aumentaba. Sin embargo, aquellos que se consideraban mayores, que a medida que este estigma hacia las personas mayores aumentaba el grado en el que sentían soledad. Comentaba antes Bernardo, el tema de los cuidadores es otro en el que nosotros estamos centrados especialmente.
¿Qué factores parecen mantener la elevadísima prevalencia de soledad en los cuidadores? Bueno, en este caso está muy ligado a la no utilización de recursos. Generalmente cuando hablamos de los cuidadores, a nivel probabilístico podríamos hablar de las cuidadoras. Y a las cuidadoras se les ha enseñado que tienen que cuidar. Y cuando dejan de cuidar para atender a situaciones sociales, eso a nivel social está castigado y lo perciben como tal. Es decir, aparece un estigma que es una barrera hacia llegar a esas situaciones que les permiten un mayor contacto social y una menor situación de soledad. Bajo mi punto de vista, uno de los pilares en los que tendremos que trabajar son estos estigmas que en muchas ocasiones favorecen esas situaciones de soledad. Que me quedo con estos dos ejemplos, las personas mayores y los cuidadores, porque son los que me tocan más de cerca, pero probablemente sea extrapolable a muchísimas otras situaciones. Vale, pues si no hay más preguntas, nada, nos tocaría ir cerrando. Además nos hemos alargado un poco con las preguntas, pero yo creo que han sido tan interesantes que los que hemos aguantado sin ir al bar es porque estamos aquí, ¿no? Muy concentrados y muy interesados. Yo sí que invitaros tras todas estas ponencias a que difundáis, ¿no? A que habléis de soledad con vuestros grupos de iguales, con otros profesionales, que normalicemos el sentimiento de soledad en todos los ámbitos de vida, ¿no? En todos los ciclos de vida, en todas las personas, como bien comentaba Bernardo, ya no solo ¿no? en población general, sino también en otras poblaciones más específicas como personas con discapacidad o personas enfermas, ¿no? Pero cualquier persona con una determinada enfermedad, como es el cáncer o como son otras enfermedades, pueden tener también este sentimiento de soledad. Así que eso, invitaros a normalizar el sentimiento de soledad para que se pida ayuda y para que se acuda a los recursos que existen, de todas las asociaciones, los servicios sociales, etcétera, etcétera, y podamos entre todos, ¿no? intervenir, reducir y prevenir el sentimiento de soledad, que al final es un poco lo que se pretende. Agradecer enormemente a los tres ponentes todas las aportaciones que nos habéis dado, han sido muy interesantes, nos han aportado mucho, nos vamos de aquí creciendo, ¿no? y sabiendo muchas cosas más, y agradecer eso a todos los participantes que habéis participado. Y bueno, si os ha gustado y queréis seguir aprendiendo, el próximo día 21 seguimos con estas jornadas con las experiencias, así que os invitamos también a asistir. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Muchísimas gracias y os mandaremos el enlace para el próximo día 20, un día antes, ¿vale? Gracias, adiós. Gracias, adiós. 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 Ay, espera. Adiós, Ay. chicas.